Sí, Hoy, hoy estamos en la reunión 5 y vamos a hablar del uso. ¿Cómo debemos y podemos utilizar la palabra de Dios? También hoy vamos a profundizar nuestro entendimiento de la parte de nuestro método que es considerar. Al fin de la lección vamos a hablar de esto, pero vamos a comenzar con una historia bíblica. Es la historia, y si ustedes tenían la oportunidad de ver el video, saben que es la historia del etíope, o también se llama el eunuco, y Felipe. Y viene de Hechos 8, 26 a 39. Y vamos a ver que el etíope había viajado de Etiopía a Jerusalén. Bueno, no sabemos exactamente de dónde venía, y Etiopía no tenía entonces las fronteras que tiene hoy en día, pero serían como más o menos unos 4.000 kilómetros el viaje. 4.000 kilómetros de Etiopía a Jerusalén. Es más o menos la distancia de Tijuana a Cancún. Entonces, en inglés. muy largo, ¿verdad? Muy largo el Sí, viaje. Y sin camión, sin avión, sin carro, sin tren, sin, bueno, las modos modernos de transporte. Vemos la dedicación de ese hombre, el etíope, ya, pero también vamos a ver ya. su confusión. De hecho, él fue a Jerusalén de verdad sin saber por qué. Vamos a ver hoy que a pesar de su confusión, el Señor le buscó a él en esta historia, que viene de Hechos 8, empezando con versículo 26. En la lección pasada, en la lección 4 el día de ayer, hablamos de las tres formas de contar una historia bíblica. Leer la historia, uno puede narrar o usar sus propias palabras. También puede dialogar, es utilizar preguntas para empezar una conversación para contar la historia. Esta noche, como un ejemplo de este método, esta forma de contar una historia, vamos a dialogar la historia. De Hechos 8, 26 a 39, es la historia de Felipe y el etíope. Entonces, lo que voy a hacer, si está bien con ustedes, es voy a usar preguntas y vamos a tener una conversación para recordarnos a nosotros mismos de los detalles de la historia. Entonces, si tienen una Biblia en la mano, está bien, puede abrir la Biblia a Hechos 8. Si no, vamos a estar hablando de los detalles de la historia. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, pastor. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién quiere empezar con, uh, empezando en versículo 26 y 27? uh, ¿Para dónde se dirigió Felipe? ¿Para dónde? Oh, bueno, mientras que estamos pensando la pregunta, vamos la bienvenida a Julia. Julia, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo Y están? todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, pastor. Gracias a Dios. Muy bien. Perdón, me retrasé un poco. No, está bien, está bien. Estamos en la parte de contar y vamos a utilizar la forma de dialogar. Entonces vamos a estudiar Felipe, la historia de Felipe y el etíope, utilizando una forma de preguntas y comentarios, y vamos a hablar de los detalles de la historia. Estamos en Hechos 8, versículo 26 a 39. Y comenzando con esta pregunta, ¿para dónde se dirigió Felipe? ¿Para dónde se dirigió Felipe?
pensando en los detalles, ¿para dónde se dirigió Felipe? Pues hacia el sur, dice la palabra, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, creo que era una zona desértica. Sí, una zona desértica, exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué fue el desierto? El desierto es un lugar un poco incómodo. Creo que los que viven como en los estados de Chihuahua o Sonora ahí saben que puede ser un lugar incómodo. ¿Por qué el camino de Jerusalén a Gaza es un camino muy, muy aislado? ¿Por qué se dirigió para qué se dirigió para allá? Por orden de un ángel del Señor, Sí, para que hablara con un eunuco, sí, exactamente. un funcionario. Exactamente. Y para que hablara con el eunuco. Bueno, como vimos, estaba en un viaje, apenas había empezado el camino a casa, los 4,000 kilómetros más o menos a casa. Sí. Y estaba ahí en camino. ¿Y por qué había estado en Jerusalén el eunuco? Había ido a adorar. A adorar en el templo en Jerusalén. Amén. Ok. Pero entonces al llegar ahí Felipe y al ver el eunuco, el Espíritu dijo a Felipe, estamos ahora en versículo 29, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué es lo que oyó Felipe a acercarte al carro? Es un carro, bueno, antiguo con las rodillas y caballo, como tenemos en la imagen, el dibujo que tenemos en la pantalla. Y al acercarte, ¿qué es lo que oyó Felipe? El eunuco estaba leyendo el libro. Sí, el eunuco estaba leyendo. ¿Y qué fue el problema? Que no le entendía. Que no lo entendía. Y lo que leía es de Isaías 53. De hecho, si vemos la mano de Dios en la historia, ¿verdad? No solamente dirigiendo a Felipe, hablando con él para hablar con el eunuco, pero tenía la Biblia abierta el eunuco a Isaías 53. Y si no han leído recientemente Isaías 53, después de la clase tomen el tiempo de leerla. Es una profecía escrita como 700 años antes de la venida de Jesucristo, pero habla muy, muy claramente sobre la obra de Jesucristo en el mundo. Entonces estaba ahí abierta, pero vemos la confusión. Entonces, a pesar de viajar 4,000 kilómetros para adorar en Jerusalén, el eunuco, el etíope, no entendía por qué, para qué. No entendía la profecía. Es una profecía muy clara de la venida de un Salvador, pero ni siquiera sabía ahora, y ahora estamos en versículo 34, ¿de quién hablaba el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, ni siquiera tenía fe en la promesa de un Salvador. Entonces, puede imaginar, pareció él ser una persona muy religiosa, ¿verdad? Viajando una peregrinación de 4,000 kilómetros. Había estado en el templo en Jerusalén con la Biblia en su mano, pero no entendía nada. Ok, entonces al ver que no entendía lo que leía, ¿qué hizo Felipe? Se juntó. ¿Mande? ¿Qué hizo Felipe? Pues, se acercó. Se acercó y al escuchar lo que leía, tenemos en versículo 32 ahora las palabras que leía sobre
el Salvador que iba a ser matado como una oveja, un cordero. Y ahora estamos en como versículo 35, como versículo 35. ¿Qué hizo Felipe? Le anunció el Evangelio de Jesús. Muy bien, Julia. Le anunció el Evangelio de Jesús. Interesante que comenzando donde estaba el eunuco, comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Muy bien. ¿Y qué fue la reacción del eunuco, del etíope? ¿Qué fue su reacción? Creyó. Creó. ¿Y qué es? Y vemos su fe, y vemos su fe en acción, es que pidió ser bautizado inmediatamente, ¿verdad? Y vemos otra. ¿Y dónde estaban? Estaban en el desierto, ¿verdad? Lo había dicho antes en versículo 26. Pero vemos Dios manejando todos los eventos para el bien, dirigiendo a Felipe para estar con el eunuco, quien tenía la Biblia abierta a una parte muy clara que hablaba del Salvador que iba a venir. Y en el desierto que hay agua ahí mismo. Hay agua en el desierto para bautizarse. Entonces vemos la mano del Señor en toda la historia. Entonces confesó su fe diciendo: creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue bautizado. ¿Y qué pasó después? Después del bautizo. El Espíritu arrebató a Felipe. Entonces el Espíritu arrebató a Felipe a otra parte, como dice en versículo 40, y el eunuco Se fue feliz, gozoso. sí, siguió su camino. Y de hecho, lo que tenemos en versículo 39 son las últimas palabras en toda la Biblia sobre este tipo, este etíope. No hay nada más. No sabemos, pero sabemos de su fe, que fue bautizado y se fue gozoso. Vemos el gozo que tenía en su corazón como reacción al Evangelio de Jesucristo. Hay una tradición, y bueno, no sabemos si es cierto o no, que hay iglesias cristianas en Etiopía muy, muy ancianas. Y según tradición, no está en la Biblia, entonces no es 100% confiable como la palabra de Dios, pero hay una tradición que llevó el Evangelio a Etiopía, y desde entonces Etiopía ha sido un país cristiano. Sus iglesias hoy en día tienen un problema con la falsa doctrina, pero ya tienen como 2000 años iglesias ahí en Etiopía. Bien, ok, ya, gracias por su ayuda en contar la historia. Es la forma más interactiva de contar una historia. Ahora, siguiendo nuestro método, vamos a considerar unas preguntas. Para entender bien la historia, vamos a leer un poco más. Si tienen la Biblia en la mano, les voy a leer de Hechos 6, 1 a 5. Y voy a leerlos algo sobre Felipe. Y hay otro Felipe que se menciona en los evangelios, especialmente lo vemos a él en Juan 1. No es Juan 1, Juan 2. Es otro Felipe. Esto es lo que sabemos de este Felipe aquí de Hechos. Les voy a leer Hechos 6, 1 a 5 para contestar esta pregunta. ¿Por qué es un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe para evangelizar al etíope? Les voy a leer la introducción de Felipe en Hechos 6, 1 a 5, donde dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas
en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces la pregunta: ¿por qué es un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe para evangelizar al etíope, especialmente pensando en la carga que tenía en la iglesia Felipe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es un poco sorprendente? ¿Qué fue el trabajo de Felipe en la iglesia? Atender a las viudas. Atender a las viudas, y no con la palabra, atender a las viudas con la comida, la distribución de comida. Entonces, los apóstoles no querían dejar la palabra de Dios para servir a las mesas, para servir la comida. Entonces eligieron a personas de buen testimonio, personas de buena reputación, muy responsables, pero no para predicar el evangelio, sino para servir a personas con comida, ¿verdad? Para que los apóstoles pudieran compartir la palabra. Entonces la pregunta: ¿por qué es un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe para evangelizar al etíope? ¿Tiene otra persona? ¿Qué dijo Demetrio? Híjole, no, como que no. No encuentro la respuesta. Ok. Porque fue el trabajo al principio de los apóstoles compartir la palabra, usar la palabra de Dios, predicarla, enseñarla, compartirla. Y fue el trabajo de Felipe, su trabajo era mesero de la iglesia, ¿verdad? A traer comida a personas. Pero en este caso, en vez de utilizar como Pedro o Juan o uno de los otros apóstoles, Dios eligió a Felipe, el mesero Felipe, para evangelizar al etíope. Entonces puede ser un poco sorprendente. También nos puede enseñar algo, creo. Es que somos capaces, ¿verdad? Nosotros somos capaces de usar la palabra de Dios y compartirla. Porque no es unos pocos privilegiados que tienen el derecho de compartir la palabra, sino todos. No fueron solo los apóstoles, sino todos los creyentes que tenían la responsabilidad de compartir el evangelio. Y Dios nos muestra esto en elegir a Felipe para evangelizar al etíope. ¿Ok? Ok. Seguimos adelante. ¿Preguntas sobre este concepto, este pensamiento o otros comentarios? Entonces, nada tiene que ver con lo que hagamos en la iglesia, ¿verdad, pastor? Hasta el que lava los baños, ¿verdad? Es capaz de evangelizar a cualquier persona, porque no fue a evangelizar a cualquier persona, sino era un hombre importante de Etiopía, ¿verdad? Exactamente, fue un hombre muy importante en el gobierno de Etiopía, y vemos que Dios eligió al mesero para evangelizarlo. Entonces nosotros también tenemos, no tenemos que pensar, no tengo
un puesto muy importante en la iglesia no tenga el derecho de evangelizar a otra persona. No es así. Y vemos en esta enseñanza en quién Dios eligió para evangelizar al etíope. Ok, otra pregunta para considerar. Hoy Más o menos también, mande, María, ¿qué dijo? más o menos como pasó con David, ¿no, pastor? También, que fue escogido como rey, pero que él cuidaba los, ¿cómo se llaman? Las ovejas. Las ovejas, sí. Sí, vemos que Ujú. Dios... Y sí, y más adelante en el curso también nos vamos a enfocar mucho en esto. Es un concepto que se llama el sacerdocio universal, que todos somos sacerdotes de Dios, según lo que dice en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer los pasajes que nos dice que nosotros tenemos un gran derecho, un privilegio, de hecho, de Dios. Y otro ejemplo sería David, ¿verdad? Dios eligiendo a las personas tal vez despreciados o menospreciados, podemos decir, para Sí, ser sus líderes. Muy bien. sí. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Y cómo vamos a utilizar la Biblia? Hoy en día, ¿quiénes son los eunucos o los etíopes? ¿Quiénes son las personas que son perdidos? ¿Cómo fue perdido el eunuco? Pues las personas que no conocen el poder del evangelio, no han puesto atención, no han querido. En el caso del eunuco era una persona muy preparada, era un alto funcionario, instruido, creo en muchas cosas, pero pues no sabía nada del evangelio. Actualmente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos eunucos? Pues la gente de todo nivel social, cultural y económico que no conocen de esta preciosa palabra. Sí, y lo vemos en el eunuco, ¿verdad? Fue alguien, bueno, muy porroso, probablemente rico. Fue el tesorero, dice que él estaba sobre todos los tesoros, probablemente muy inteligente. Tenía una apariencia muy religiosa, la peregrinación a Jerusalén con la Biblia, pero no conoció el Evangelio, a pesar de tenerlo en su mano. No hay personas aquí hoy en día también, en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestras comunidades y tal vez en nuestras casas, que tienen la Biblia en la mano, o tal vez tienen la Biblia, conocen lo que es, que tal vez hacen cosas para que son del punto de vista del mundo muy espirituales. Tal vez son personas que son inteligentes y hacen cosas buenas, pero al fin de cuentas no tienen la única cosa que necesitan, que es la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser los Felipes hoy en día. Si son eunucos o son etíopes, que son personas perdidas hoy en día, nosotros tenemos el privilegio de ser los Felipes, de ser las personas que evangelizan a los que son perdidos. No hace mucho yo fui a una casa para visitar, para una carne asada, una casa nos invitaron a una familia que vive no muy lejos de nuestra casa y fuimos a su casa y en su sala tenía la Biblia más grande que yo he visto en toda mi vida. Muy grandísima la Biblia, grandísima, abierta a Salmo 23, pero en el transcurso de la noche hablaba con las personas y no conocían nada del contenido de la Biblia grandísima que tenía en la sala. Entonces, y hay muchas personas así, ¿verdad? Que tienen la Biblia en la casa tal vez aún van
a una iglesia de vez en cuando o hacen cosas supuestamente buenas, pero no saben de Jesucristo, de lo que hizo Él, que somos salvos 100% por lo que hizo Él y no es por nuestros méritos ni los méritos de santos, etcétera, pero solamente en Jesucristo hay vida eterna. Entonces nosotros tenemos alrededor de nosotros personas perdidas, como fue perdido el eunuco, y tenemos una oportunidad para ser los Felipes en sus vidas. Ok, ya hemos captado la atención con nuestra comparación de las distancias de Jerusalén a Etiopía. Es la distancia de Cancún a Tijuana. Entonces hemos visto el gran viaje del etíope. También hemos contado la historia usando el método de dialogar. Ahora hemos considerado unas preguntas y nuestro último paso siempre es consolidar lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, primeramente tenemos que asegurar que sabemos qué es el punto de la historia. Entonces la pregunta ahí, ¿de qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta historia? Pues de Felipe y el funcionario etíope. ¿Sí? De Felipe y el funcionario. Y cómo Dios usó Felipe para evangelizar al eunuco, ¿verdad? Muy bien, entonces Sí. es una historia sencilla. Ok, nuestra segunda pregunta siempre es la pregunta más difícil, pero es una pregunta sumamente importante porque tenemos que ver en los ejemplos de la Biblia lo que son nuestras fallas para que reconozcamos nuestro Salvador. Entonces, la segunda pregunta de consolidar. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Pues en lo personal creo que lo que Julia comentaba acerca de un mesero, no sé si él era un diácono o algo así pues es de bajo rango, y que tal vez pensemos que solamente los superdotados, los preparados, los pastores y otros líderes son los únicos que pueden predicar la palabra. Tal vez alguien diría, pues yo no estoy preparado, pero vimos en ese versículo, no recuerdo cuál es, donde habla de Esteban, que era un varón de fe y lleno del Espíritu Santo, y habla de otros más, y pues creo que al igual que que Felipe, nos dice en el 6:5 de ahí de Hechos, habla de Esteban, de Prócoro, de Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. Eso es lo que dice. Entonces, pues creo que eso es, a veces nosotros mismos nos limitamos y pues, ese sería un pecado. Sí, y gracias, Demetrio. Y puede ser un pretexto, ¿verdad? Para nosotros, tal vez inventamos pretextos de vez en cuando para cubrir nuestro pecado. Y en el corazón es que es algo que no queremos hacer. Entonces usamos pretextos para no hacerlo, para no compartir la palabra de Dios. O tal vez, bueno, lo malo es que tal vez de vez en cuando nuestro temor puede ser más grande que nuestro amor a nuestro prójimo, a una persona perdida. Y lastimadamente vemos que es algo es un pecado de desconfianza en Dios y también amar a nosotros mismos más que nuestros prójimos. Amar a lo que nos hace cómodo
más que amar a nuestro prójimo que tiene una necesidad tan grande de escuchar ese mensaje. Okay. Sí. ¿Algo más? ¿Otros pensamientos sobre esta pregunta? Sí, pastor, o sea, eso era lo que yo le iba a decir, que a veces nuestra comodidad no nos deja a veces salir a compartir el evangelio. Estamos muy cómodos en casa, estamos muy cómodos el ir a la iglesia nada más, pero esa comodidad nos impide salir a compartir la palabra de Dios con nuestro prójimo. Sí, gracias, Julia. Y hay oportunidades, ¿verdad? Hay oportunidades alrededor de nosotros, hay personas perdidas, pero en donde trabajamos, donde vivimos, en nuestras comunidades, entre las personas que conocemos, pero es muy fácil poder pensar mucho en nuestra comodidad, como dijo Julia. Bueno, lo bueno es que después de reconocer nuestras fallas, nuestro pecado, tenemos el gusto cuando estamos enseñando una historia y a nosotros mismos también el gusto de preguntarnos también ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios a nosotros, a personas, a humanos en esta historia? Cuando Felipe le predicó al eunuco. Sí, y cuando Felipe, y especialmente, vemos el amor de Dios en Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 que habla del Cordero de Dios que fue a su muerte sin decir nada, no abrió su boca, que se humilló para nosotros, para tomar el castigo de nuestros pecados, para que nosotros tenemos el gozo del eunuco, ¿verdad? De saber que nuestros pecados han sido lavados y limpiados y completamente perdonados. ¿Qué más? ¿En qué más vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, que le compartió el evangelio de Jesús. Él tuvo la oportunidad de enseñarle, ¿verdad? De explicarle lo que él iba leyendo en el libro de Isaías, el significado, ¿verdad? De lo que decía ahí y que estaba hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, es el mensaje para nosotros también. Y una pregunta para ustedes, otra. ¿Ama Dios a nosotros menos que amó al etíope? No, definitivamente no. El amor de Dios es incondicional, es imparcial, más bien está de nosotros si le correspondamos a ese amor, pero Él nos ama a todos por igual. Exactamente. Y sí, gracias Demetrio y Mauricio también que dijo de la misma manera. Sí, vemos los pasos que Dios tomó para rescatar al etíope del camino al infierno, para rescatarlos de sus pecados, para evangelizar a él, enviando a Felipe, manejando los eventos de su vida para que estuviera ahí en Jerusalén, en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el desierto, en el tiempo indicado, enviándole a Felipe para evangelizarlo. Vemos los pasos que Dios tomó. También vemos nuestras propias vidas, ¿verdad? Cómo Dios ha manejado los eventos de nuestras vidas, los lugares en que hemos estado,
a las personas que hemos conocido, para que nosotros conociéramos también a nuestro Salvador Jesucristo y para que nosotros hemos llegado a tener fe en el único Salvador. Y vemos el gran amor de Dios en cómo en su amor particular y personal para nosotros, de la misma manera que amó al Felipe, pero en una forma especial para cada persona, para que nosotros todos, Demetrio, María, Mauricio, Julia, que hemos llegado a conocer nuestro Salvador Jesucristo, quien nos amó tanto, que vivió la vida perfecta y murió para nosotros, para que tengamos en su nombre vida eterna. Y ha manejado los eventos de nuestra vida para que hemos llegado a conocer a Él a través de su palabra, y para que esta noche estamos aquí escuchando otra vez de su amor y su misericordia y su gracia. Entonces vemos el amor de Dios en esta historia, en que Dios salvó a Etíope, y el mismo Dios ama mucho a nosotros para también hacer para nosotros lo que hizo para Él. Ok. Entonces, ya hemos visto el gran amor de Dios para nosotros, el amor inmerecido, porque somos pecadores, pero Dios, a pesar de nuestras fallas, Dios nos ama. Entonces, nuestra reacción nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Creo que compartir su palabra. Sí, así es, ¿verdad? A compartir su palabra, sí, como Felipe. Pedimos oportunidades para poder hacerlo, y pedimos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y sí, compartir su palabra. Sí, muy bien. ¿Algo más? Como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico la palabra, ¿no? Así es, sí. Sí, tenemos ya. Y nuestra motivación siempre es el gran amor para nosotros de Dios. Y veo el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, él tenía la motivación de Dios para él, y por eso predicaba el evangelio. Él habla de sí mismo. ¿Dónde está? En Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Entonces, ¿qué motivación tenía el apóstol Pablo para compartir la palabra de Dios? Confesó que yo soy el primero de los pecadores, pero Dios me salvó a mí. Entonces, ¿qué hizo él? Quería ser el instrumento de Dios para salvar a otras personas. Dios también no menos nos ha amado a nosotros. Y de la misma manera que amó a Pablo, ama a nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, a pesar de que podemos confesar cada uno con Pablo, Dios salva a pecadores, de los cuales soy el primero. Dios nos ha salvado y es nuestra motivación. Y decimos, como María dijo con Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ok, entonces, estamos pensando en cada historia. Queremos pensar en una persona o un grupo, un tipo de persona a quien queremos compartir el mensaje. Entonces, ¿con quién voy a compartir el mensaje de Felipe y el etíope? Esta historia en particular, ¿quién quisieran compartir este mensaje, esta historia?
con personas que están en eminencia, con personas que están bien instruidas, o sea, no importa compartir también con ellos, porque a veces dice uno, ay, tiene temor, ay, esa persona está en un alto puesto, pero hay que compartirles a ellos también, lo necesitan el evangelio. Sí, 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 con todo. Y vemos aquí que debemos compartir un mensaje con todos. Y también creo que este mensaje, el mensaje que tenemos aquí de Felipe, a un mesero, yendo a un alto funcionario del reino de Etiopía, podemos compartirlos con otros este mensaje con otros creyentes, mostrándoles que Dios usa a nosotros para que nosotros usemos la palabra de Dios, para que nosotros compartimos el evangelio. Y empieza con la palabra de Dios. En versículo 35 dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces usamos la Biblia, anunciamos el evangelio de Jesús y dejamos que el Señor hace en la obra milagrosa y difícil de convencerles a las personas con su palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, ¿algo más? Amén. Algo más. Ok, entonces ya hemos estudiado esta historia, hemos visto, es una historia, otra historia sencilla, pero muy profunda, especialmente cuando estamos hablando de compartir la palabra de Dios. Ya hemos visto nuestro método, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora para revisar la tarea. El versículo clave de la lección pasada fue Romanos 10:17. ¿Alguien nos puede compartir las palabras de Romanos 10, versículo 17? Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, gracias. Entonces, ahí vemos la suficiencia de las Escrituras, que la fe es por el oír. Es sencillamente, ¿verdad? Y oír la palabra de Dios. Pero muy importante que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otra cosa. La fe viene por el oír. Ya, nada más. ¿Ok? Entonces, y otra parte de revisar la tarea, ¿qué son las tres formas principales de contar una historia? ¿Qué son las tres formas principales de contar una historia? Hablamos el día de ayer sobre las tres formas principales de contar una historia. Bueno, Pues uno sería leer. leer la historia Pues directamente de la Biblia. Sí, bueno, concluimos que es lo mejor finalmente para no equivocarnos. Ajá. Otra opción también sería pues narrar con nuestras propias palabras, pero también concluimos que necesitamos estar bien preparados para eso. Sí. Y el otro pues sería un diálogo con la persona sobre esta historia. Sí. Haciéndole preguntas y que se involucre también en la historia. Así es, esos son los tres. Entonces ya y vamos a ver que en circunstancias diferentes vamos a utilizar diferentes formas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué serían las consideraciones? ¿Qué sería diferente su plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro a creyentes nuevos que a creyentes maduros? ¿Qué sería diferente de su plan? ¿O qué consideraciones tenían? ¿Qué piensan ustedes?
Creo que como hablamos ayer, si estamos usando como hay unas versiones bíblicas que son muy fieles, pero pueden ser un poco diferentes, difíciles de entender. Entonces, si estoy compartiendo esta historia con creyentes nuevos, tal vez voy a estudiar más antes para poder ponerlo en mis propias palabras, porque puede ser que los pueden confundir las palabras que usan como la Reina Valera 60. Pero si son creyentes nuevos, tal vez voy a leerlo, porque ya tienen ya están acostumbrados al lenguaje. O porque tienen mucho conocimiento, como hicimos hoy, tal vez vamos a usar el dialogar, porque ya conocen la historia, entonces podemos usar su conocimiento. Entonces, cuando utilizamos lo dialogar, es como los participantes en la clase están enseñando a los otros participantes. Entonces, tenemos muchos que están compartiendo su sabiduría con otras personas. Entonces tal vez con creyentes o personas más maduras que tienen mucho conocimiento de la Biblia, podemos utilizar la sabiduría de todo el grupo en el diálogo de la historia que estamos todos participando. Ok, preguntas o dudas o otros pensamientos, comentarios. Pues yo creo que lo ideal, ¿no? Para predicar la palabra, pues, es escudriñar las escrituras primeramente, ¿no? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar o con quién, ¿no? Como usted dice, hay gente que pues que le llega a evangelizar y que pues tiene mucho conocimiento de la palabra, ¿no? Si uno no conoce bien la palabra, pues sí, nos pueden enredar. Sí, estoy buscando un pasaje bíblico. Sí, es muy, como dice en 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, la Biblia nos anima que estamos siempre preparados para poder compartir una historia bíblica. A veces vamos a tener la Biblia en la mano, muchas veces no. Entonces vamos a tener que tener estas historias bíblicas listas mentalmente para poder compartir las historias bíblicas, siempre listos, a tiempo y fuera de tiempo, como dice en 2 de Timoteo 4:2. Listos para compartir nuestra fe, porque Dios nos da oportunidades, puertas abiertas para poder compartir su palabra. Ok, seguimos adelante. Hoy, entonces, vamos a hablar un poco más de nuestro método. Hemos hablado de captar, cómo captamos la atención al principio de una enseñanza, utilizando algo de las últimas noticias o una foto, algo así para captar la atención. El próximo paso es contar la historia. Ya anoche hablamos de cómo contamos una historia. Hay varias opciones en contar una historia. El tercer paso es considerar. El último paso es consolidar. Y ya hablamos de las 5 preguntas del último paso de consolidar. Pero con considerar, entonces, hoy vamos a hablar de las preguntas que utilizamos. El propósito del considerar es dar un repaso a la historia bíblica para que entiendan el significado de lo leído. Entonces, estamos ahí para que entiendan lo que ya hemos leído. Y queremos ver si lo entienden, entonces, con unas preguntas, en consolidar con unas preguntas, guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. ¿Ok? Entonces, después de contar una historia, utilizamos preguntas para hablar del significado de la historia
y para checar si de verdad entienden la verdad que nos enseña la Biblia en la historia. ¿Ok? Hay dos tipos de preguntas que uno puede utilizar. Dos categorías. Hay preguntas cerradas y también preguntas abiertas. Y queremos siempre utilizar los dos tipos y voy a explicar por qué. Preguntas cerradas son preguntas básicas. Preguntas en que no vamos a ver debate y que tienen una sola respuesta. Un ejemplo de una pregunta cerrada es ¿dónde vives tú? Es una pregunta cerrada porque es básica, hay una sola respuesta. Yo vivo aquí en León, Guanajuato. No hay debate, no hay opinión, de hecho no hay mucho pensamiento, pero es importante cuando uno está enseñando la Biblia o compartiendo su fe que utilizamos preguntas así a ver que se entiendan los básicos de una historia bíblica. Un ejemplo de una historia, una pregunta cerrada sobre esta historia aquí es, ¿y qué parte de la Biblia leía el eunuco? Es Isaías 53. Lo vemos en la historia. Entonces, una pregunta cerrada para checar los detalles, para asegurar que todos ven los detalles de la historia. Pero también queremos utilizar en compartir nuestra fe a grupos, a personas, preguntas abiertas. Son preguntas de práctica, son preguntas más avanzadas. No tienen una sola respuesta. Un ejemplo de una pregunta abierta es la pregunta que teníamos en nuestra parte de considerar antes. Es que, ¿por qué es un poco sorprendente que Dios eligió a Felipe para evangelizar al eunuco? Es una pregunta abierta porque es una pregunta de plática, es una pregunta más avanzada. No tiene una sola respuesta. Tal vez una persona dice que para mí no es muy sorprendente. Está bien, porque la pregunta es muy abierta, ¿verdad? Para que pensemos en la persona que es Felipe. ¿Y de verdad es sorprendente o no? Es una pregunta de pensamiento, de opiniones, de práctica. Siempre usamos, estas preguntas no son algo tan muy extrañas, porque utilizamos preguntas así en nuestra vida diaria, ¿verdad? Como si estamos en la casa y queremos sencillamente información y un miembro de nuestra familia va a salir de la casa, decimos, ¿para dónde vas? Es una pregunta cerrada. No es una pregunta de práctica, solamente queremos saber para dónde va la persona. Pero también para tener práctica en la vida, hablamos de las opiniones y los pensamientos de nuestra familia. Entonces son preguntas más abiertas, queremos saber sus opiniones sobre lo que está pasando. ¿Y por qué piensas? Y una pregunta más abierta sería, ¿y por qué vas para allá? Y tal vez quisiera ir para allá para hacer unas cosas. Y es más una conversación. Entonces, en nuestra enseñanza bíblica, cuando estamos compartiendo la fe, queremos utilizar preguntas cerradas, básicas, para asegurar que estamos de acuerdo en los detalles de la historia. También queremos utilizar preguntas abiertas para que estemos practicando, para que estamos pensando en el significado de la historia. Ok. Preguntas o dudas o comentarios sobre las clases de preguntas que usamos cuando enseñamos una historia bíblica. Ok. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de una pregunta cerrada en enseñanza bíblica es ¿cuáles son los 10 mandamientos?
hay una respuesta correcta. Tiene una respuesta correcta y queremos ver lo que dicen las personas. Tal vez está enseñando a jóvenes y quiere ver si saben los 10 mandamientos. Entonces les preguntamos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Es esta una pregunta abierta o cerrada? Elija el mandamiento de los 10 que es el más difícil de cumplir y explíquenos por qué lo eligió. ¿Es pregunta abierta o cerrada? Es abierta. Es abierta. Gracias, Julia. Sí, es abierta porque no hay una sola respuesta correcta. Para una persona puede ser un mandamiento, para otro puede ser otro mandamiento. Entonces es una pregunta de pensamiento. Estamos pensando en el significado de los mandamientos, que es una pregunta más avanzada. Porque esta pregunta es después de la pregunta cerrada, la pregunta básica. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Ahora vamos a pensar en el significado de ellos con una pregunta más avanzada. Entonces, hay lugar para los dos. Y hay que pensar en las personas con quienes estamos compartiendo una historia bíblica. También tenemos que pensar en la historia que estamos enseñando, el tiempo que tenemos y otras cosas. Y utilizamos preguntas. Y es muy fácil, aun y cuando no estemos bien preparados, es como estamos hablando con un conocido y tenemos la oportunidad. Es muy importante usar preguntas cuando consideramos lo que dice la Biblia, que sea una conversación entre personas. Okay. ¿Preguntas o dudas, comentarios? Ok, entonces, ahora vamos a ir a la tarea. La próxima clase sería el lunes. En el grupo de WhatsApp vamos a distinguir entre preguntas abiertas y cerradas. Voy a poner unos ejemplos. También porque tenemos un fin de semana, 3 días hasta la próxima clase, voy a estar poniendo en el grupo de WhatsApp ejemplos de recursos que tenemos para ustedes. Si quieren ver, tenemos estudios autodidácticos disponibles para todos, recursos de música, películas cristianas y otras cosas. Y les voy a mostrar dónde están en el grupo de WhatsApp y darles la oportunidad de ver lo que son y también tener preguntas y otras cosas. El versículo clave que vamos a usar para repasar lo que hemos estudiado aquí es de Hechos 8:31, las palabras del etíope que nos muestra su necesidad y la necesidad de otras personas también. Él dijo, ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Hay mucha gente en nuestras vidas también que no tienen nadie para enseñarlos. Y son palabras que son muy importantes de considerar. Otra parte de la tarea, como siempre, es ver el video de la lección 6. Y vamos a no es tarea, es tal vez algo que hacemos sencillamente, es orar a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Entonces, que nosotros todos oremos a Dios pidiendo que Dios nos dé estas oportunidades. ¿Preguntas o dudas, comentarios sobre la lección de hoy? Entonces ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias que por tu gran amor nos has buscado para ser tuyos. Con la vida y muerte de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, manejando los eventos de nuestra vida para que conociéramos a ti y a tu amor para nosotros en tu Hijo Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, y danos las oportunidades para ser tus instrumentos, para que nosotros, los que conocen a tu palabra, podemos nosotros compartir tus palabras con los que son como el eunuco, sin saber lo que tú has hecho. Danos estas oportunidades, Señor, y también danos tu Espíritu Santo para que usemos tu palabra, para que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, para que compartimos el mensaje de Jesucristo con mucha gente. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como siempre, Julia y Mauricio, Demetrio y María, ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes. A cualquier cosa me pueden enviar un WhatsApp si tienen un comentario sobre la clase o quisiera practicar de una pregunta, algo así. Estoy siempre aquí para servirles. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.